Buen día. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, profe, Sí, buen buenos día, días. se escucha bien. Ahí veo algunos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿O no están? ¿Están dormidos todavía? Ahí la veo a Fiorella. Bueno, a ver, algunas preguntas, algo para comentar, dudas del examen, los temas que entran. Igualmente eso después lo vamos a ir viendo más en detalle, pero algo para conversar ahora antes de empezar la clase. Hola, buen día. Buen día. Una pregunta respecto al examen es si nosotros vamos a poder empezar preparando un tema o directo con preguntas o es solo preparar un tema. No. La forma, la mecánica es la siguiente. Ustedes eligen un tema para comenzar a hablar y una vez que desarrollan el tema, a partir de les empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué se les hace elegir un tema? Bueno, para que ustedes puedan comenzar a sentirse seguros hablando de algo, ¿bien? Porque quizá los nervios o, bueno, por ahí uno justo le realiza una pregunta y ustedes es lo que no sabían o sabían menos o lo tenían más flojo, entonces por ahí tienen más nervios. Ahora, a veces no les dejamos desarrollar todo el tema, depende de cada examen, depende del alumno. Sí es importante que el tema que ustedes elijan lo tienen que profundizar. Generalmente yo cuando les digo respecto al tema, traten de elegir temas que les sean sencillos, que no sean demasiado amplios, porque si son muy amplios, por ahí es un tema que abarca toda una unidad, y bueno, ahí tienen que estudiar más en profundidad. El tema que ustedes elijan es la carta de presentación. ¿Bien? Como que dicen, bueno, mire, yo sé esto, manejo. Bien. ¿Significa que si un alumno no sabe el tema va a desaprobar el examen? No se puede decir, por supuesto que no, pero bueno, es como que ustedes dicen, bueno, yo me presento, esto es lo que sé, el tema es lo que ustedes saben, y si ustedes no saben su tema, es como que, bueno, uno dice, a ver, ¿qué pasa? Si sabe el resto de los temas, pero no es que se agota ahí el examen, nosotros después, a partir de ahí, empezamos a preguntarles, a hacer las preguntas. Bien, no hay un tiempo estimado por alumno, depende del alumno, cómo responden, si es un examen fluido. Bien, no sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Después, los temas que entran al examen, porque me decían el otro día que Pagni había comenzado a hablar de la unidad 8, que es federalismo. Bueno, todos los temas que se ven en clase son temas de examen. O sea, si Oscar llega a dar hasta la unidad 8, lo que dé, creo que esto también lo han dicho los otros profesores, ¿bien? No es que es hasta una unidad. Si llegó a dar Oscar hasta la unidad 8, también entra a la unidad 8. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, les voy a pasar asistencia a Maya Facundo, Presente. Barroso Zoe, Bistolfi Rocío, Constanzo Villamil, Presente. Dimasa, Fiorella, Presente. Draque, Cindy, Dávila Valentina, Presente. Fadón Segundo, Faraminián, Freijo Manuel, Marsella Florencia, Presente. Martínez Valentina, perdón. Martínez Adam, Presente. Molinue Uma, Presente, profesora. Pérez Casariego, Reynoso Carolina, Robelia Azul, Presente. Verdino Sura Candela,
Y Ramírez López Jacqueline. Presente. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo anduvieron con el tema de los indultos, que creo que les trajo bastante complicación. Estuvieron con los indultos dando vueltas. Estaban peor que Menem, en la época en que los tuvo que dictar. Bueno, a ver, Jacqueline Ramírez, ¿qué nos podés decir respecto a los indultos? ¿Qué estuviste investigando y averiguando en relación al tema de los indultos y su inconstitucionalidad? Bueno, los indultos los dictó Menem, fueron primero por 4 decretos y después por 6 decretos. Indultó los delitos de los jefes militares que no habían sido, digamos, beneficiados de las leyes anteriores dictadas por Alfonsín, que eran las leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, lo que Menem hace es decretar estos indultos concediéndoles el perdón a sus delitos. Bueno, después los indultos son como rechazados por la sociedad, no son bien aceptados, pero de igual modo él los decreta. Después estos indultos, al ser cuestionados, primero, bueno, la Corte, la Corte en los jueces de primera instancia y los de apelación los declaraban inconstitucionales por verse de que estos indultos perdonaban delitos de lesa humanidad que habían hecho durante la dictadura militar. Pero la Corte aún no la declaraba inconstitucionalidad porque esperaba que la Cámara de Casación Penal sea quien lo declare inconstitucional. Bueno, después las leyes son derogadas por justamente haberse dictado para los delitos de lesa humanidad, entonces son derogadas y después en el gobierno de Kirchner también son finalmente nulas. Esto se hace en el Congreso y el Congreso dice que son nulas y después bueno, finalmente la Cámara de Casación Penal dice que estos decretos fueron nulos, ya que la ley de obediencia debida y la ley de punto final también fueron declaradas nulas. Y se contempla de que estos indultos que fueron perdonados, los delitos de lesa humanidad, no podían concebirse porque eran todos delitos que habían sido frente a la violación de los derechos humanos y todos los actos cometidos hacia las personas durante las dictaduras. ¿Por qué se declaran inconstitucionales? Se declaran inconstitucionales porque afectaba a todos los derechos humanos. Hay algunos que ingresaron recién y no llegué a anotar el nombre de todos. Draque sí. ¿Y quién más? Morcheto y quién más. Morquecho, perdón. ¿Y quién más? Valentina Creo que Martínez. ¿Martínez? Valentina. ¿Valentina? Sí. Ahí está. ¿Y alguien más? No, profe, no sé si me anotó Publici. Bistolfi y Puglisi. ¿Rocío? Sí. Profe, yo, Vicente. Ahí estoy. Y Puglisi y Vicente me falta. Y Puglisi. Muy bien. A ver, Vicente, Santiago, ¿por qué se declara? Está muy bien, Jacqueline, después vamos a volver sobre cosas que vos dijiste. ¿Por qué se declara la inconstitucionalidad de estos indultos? Se declaró la inconstitucionalidad porque, bueno, como dijo la compañera, que violaba los derechos humanos y siguió la línea de respetar los tratados internacionales
de derechos humanos por sobre la ley. ¿Todos encontraron la misma solución? ¿O alguien tiene alguna solución o una respuesta distinta? ¿Fiorella? ¿Marcella? No, yo encontré también que porque los derechos humanos son imprescriptibles. Por eso encontré también. Yo leí que en algunos casos recayó en personas que aún se encontraban procesadas y eso es inconstitucional porque estaría invadiendo una competencia propia del Poder Judicial y está asumiendo facultades extraordinarias, que es lo que intenta prevenir el artículo 29. Yo creo que el artículo 36 tiene que ver también, cuando habla de las consecuencias a aquellos que atentan contra el orden constitucional y el sistema democrático, y el artículo 99, inciso 5, que habla sobre los atributos que tiene el Poder Ejecutivo de indultar a una persona o conmutarle las penas, cuando dice de que tiene que tener un informe previo del tribunal correspondiente, y esos indultos fueron dictados de manera unilateral y sin consultarlos. ¿Y a quiénes los debiera haber consultado? Al tribunal correspondiente. ¿Cómo al tribunal correspondiente? El informe que se solicita es al servicio penitenciario. Cuando estamos hablando de indulto, el informe que tiene que pedir el presidente o el gobernador es al servicio penitenciario. ¿Para qué? ¿Sobre qué? Sobre la conducta que está teniendo la persona en cuestión. ¿Sí? Si acata con la normativa interna del penal, si, bueno, no sé si ha hecho algún tipo ha cometido delitos adentro del penal, si se ha hecho huelgas de hambre, si ha, no sé, su comportamiento, si se ha atacado a otros reos, a eso se refiere el informe, porque después, en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo, ya sea nacional o provincial, de indultar, es una atribución que lo hace sin consulta a otro órgano, ¿bien? Es de los que se llaman las facultades discrecionales. ¿Qué significa que son facultades discrecionales? Que si bien cumple con una determinada o con ciertas o ciertos requisitos para poder proceder, requisitos formales, después el mérito y la conveniencia de cuándo indulta o a quién indulta no es revisable. ¿Qué significa revisable? Que no puede ser objetado por la justicia. ¿Me van siguiendo en mi razonamiento? Para indultar hay ciertos requisitos. Si el presidente cumple con esos requisitos de forma, ¿bien? Pues entonces no se pueden entrar a juzgar si se indultó bien a fulano o a mengano porque era mejor, porque era peor, porque había cometido un delito aberrante o no. ¿Hasta acá me van siguiendo? Vayamos de a poco. ¿Por qué no se puede aplicar el artículo 36 en el caso de estas personas que habían sido indultadas? Porque en el momento de que emitió los decretos todavía no estaba en la reforma del 94. Más que eso, no es en el momento en que emitió los decretos. En derecho penal estamos al momento en que se cometieron los hechos. Al momento en que se cometieron estos hechos que han sido juzgados y que hoy día se pretenden indultar, el artículo 36 no estaba en la Constitución. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y el artículo 36 se puede aplicar del 94 en adelante. De agosto del 94 en adelante, no de agosto del 94 para atrás. Ustedes me pueden decir, bueno, pero esto marca como una línea conductora, una forma, ¿no? Algo que se quiere preservar, ¿sí? Ah, perfecto, me puede marcar una ideología, pero yo jurídicamente no lo puedo aplicar para atrás. ¿Se entiende por qué se descarta el artículo 36? Porque al momento no de dictar... Ahí voy, no al momento de dictar el decreto, al momento de producirse los hechos ilícitos de los cuales se está hablando, o de los cuales se pretenden indultar. Sí, ¿qué me querías decir? Que no se declararon inconstitucionales en el 2006. Sí, ¿y qué significa esto? No, yo pensé que se habían declarado constitucional a raíz de ese artículo. No, está bien. No, es al momento en que se producen los hechos. Okay.
Claro, porque ¿sí? la ley. Ah, Sí, perfecto, porque en derecho, en líneas generales, en derecho no se aplica en forma retroactiva la ley. ¿Saben lo que significa en forma retroactiva? Para atrás. Salvo en derecho penal, cuando la ley es más benigna. La ley posterior, ¿sí?, que no existía al momento del hecho, no lo aplicó, no se aplica hacia atrás, salvo que favorezca al reo. Bien, ese es el criterio que tenemos nosotros en derecho penal. Pero esto es importante que lo tengan en cuenta. No es que aplico el artículo 36, no. Solo se va a aplicar de los hechos que se produjeron del 94, en agosto del 94, cuando se jura la Constitución, en adelante. ¿Eso queda claro? ¿Seguro que queda claro? Bien. Acá vamos a retroceder un poco, porque Jacqueline había mencionado dos leyes. Una es la ley de obediencia debida, ¿sí?, de deber, y la otra es la de punto final. ¿Quién me puede explicar lo que es la ley de obediencia debida? Rocío, ¿estás por ahí? Hola, ¿me Sí, escuchan? yo te escucho. Buen día. Sí, la de obediencia debida tenía que ver un poco con restarle responsabilidad a, a los que mantenían cargos inferiores, digamos, que estaban justamente cumpliendo su deber en el orden jerárquico de las fuerzas. Era una forma, nosotros nos tenemos que ubicar dentro de lo que es, ¿sí?, el sistema castrense, el régimen militar. Entonces, ellos tomaban en cuenta que las personas que están por debajo de los que toman las decisiones no pueden cuestionar las órdenes. No estemos analizando desde nuestra cabecita, ustedes dirán, pero ¿cómo, qué me está diciendo? No. Estamos hablando desde el momento, desde la situación, desde lo que es aplicación del Código Militar. Los inferiores no cuestionan las órdenes de los superiores, solamente las cumplen. Yo no estoy haciendo una valoración ética, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Simplemente estoy describiendo la norma. Entonces, ¿qué establecía esta ley sancionada por el Congreso? Que solamente, o sea, no se iba a perseguir, no se iba a llevar a tribunales a las personas que eran de cargos inferiores, ¿sí?, a nivel jerárquico militar, y que por lo tanto ellos no habían podido tomar las órdenes, simplemente las habían podido cumplir. ¿Y la ley de punto final qué determinaba? Y la de punto final tenía que ver con que estos procesos no se extendieran en el tiempo, sino decir, bueno, hasta acá, ya de acá en ¿Hasta cuándo? adelante, hasta, a ver la fecha. Uma, ¿sabés la fecha? Por lo que tengo entendido, fue promulgada en 1986. Sí. ¿Y hasta Sí. cuándo? ¿Azul? ¿Alguno que sepa la fecha? ¿Hasta cuándo era? Las denuncias, los juicios que no se hubieran iniciado hasta... Hasta No sé si octubre fue del 86, no me acuerdo la fecha, pero creo que era octubre del 86. Diciembre. 26 de diciembre, puede ser. Exactamente. Hasta esa fecha no se iba, o sea, las denuncias, los procesos que no se habían iniciado hasta esa fecha, luego prescribían, no se podían iniciar. Bien, siempre y cuando no estuvieran involucrados delitos como apropiación de bienes y de menores, ¿sí?, de menores. Estos delitos los exceptuaba. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué leyes repugnantes? Bueno, toda ley tiene su contexto histórico. Y acá se mezcla mucho con la política. Yo no estoy haciendo valoraciones éticas. Toda ley tiene su contexto histórico. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que estábamos hablando de una democracia totalmente frágil y débil. Cuando asume Alfonsín en el 83, donde incluso en el Cono Sur había otras dictaduras, como por ejemplo la de Pinochet, bien, no era el mismo contexto que tenemos hoy día. Se encontraba frágil nuestra democracia, ¿sí? Había que empezar, y que de hecho Alfonsín, porque no fue Kirchner, sino que fue Alfonsín quien lleva adelante y quien impulsa, ¿bien?, a raíz del informe del Nunca Más,
quien comienza y que lleva y juzga a tribunales a todas estas personas, a estos genocidas que habían cometido todos estos actos atroces, ¿bien? Pero había mucho malestar en todo el ámbito castrense. Además, se produjeron algunos levantamientos en su momento que peleaban y que trataban de buscar generar mayor malestar, levantamientos militares. ¿Mayor malestar para qué? Para impedir que vinieran a llevarlos a todos a tribunales. Se buscó esta opción, ¿sí? Esta ley de obediencia debida y de punto final. Alfonsín por esas leyes es muy criticado, ¿bien? Porque se intentó decir que había habido un manto de impunidad. Insisto, creo que hay que verlo a la luz de la historia y del momento en que se vivía. De hecho, en la campaña, Alfonsín había sido uno de los que había mencionado que iba, en la campaña presidencial, que iba a llevar adelante y que no iba a haber impunidad para estos señores que habían cometido estos delitos. Ahora bien, el motivo principal por el cual se declara la inconstitucionalidad, porque cuando nosotros estudiamos indulto, les acabo de decir, es una facultad discrecional. Nos puede parecer mejor o peor, pero hay que tomar en cuenta, es una cuestión política no revisable. ¿Las vieron con García Arena? ¿Las cuestiones políticas no revisables? ¿Las estudiaron? No. ¿Todavía no? No. Son aquellas cuestiones, son aquellos temas, se los explico muy brevemente, son aquellos temas que no se pueden juzgar, que la justicia no puede inmiscuirse porque son propias del Ejecutivo o propias del judicial, propias del Legislativo, ¿sí? No puede revisar, no puede decir si, por ejemplo, que dicte un estado de sitio es conveniente o no, o que dicte una intervención federal es conveniente o no, o la forma en que es justo que se dicte tal o cual ley. Lo único que se puede revisar en ese tipo de cuestiones es si se cumple la formalidad, si se cumplen las formas. Y el indulto es un caso de esto. No se puede analizar el mérito y la conveniencia. Los jueces no pueden decir, no, en lugar de haber indultado a A, tendría que haber indultado a B. Y porque es más carismático, porque el delito... No, solamente tiene que revisar los requisitos. ¿Es un delito federal? Entonces lo puede indultar el presidente. ¿Se pidió el informe previo? Bien. O sea, solamente las cuestiones formales. Y a partir de 1994, con el artículo 36, si no son esos delitos que están comprendidos en el artículo 36, como son el quiebre institucional, bien, y afectar el sistema democrático, a partir de ahí esos delitos que tampoco se pueden indultar. Fuera de eso, por más repugnante que fuera el delito, o por más repugnante que fuera el reo, no puede la justicia estar analizando el mérito o la conveniencia. Pero ¿por qué entonces se declara la inconstitucionalidad de estos decretos? Porque faltaba uno de los requisitos esenciales. Cuando se indulta, y por allí me lo dijo, no fue Jacqueline, fue Fiorella, creo, cuando se indulta, ¿qué es lo que se está realizando? ¿Qué acto se está, no acto jurídico, qué hago al indultar? Estás perdonando. Perdono. Y para perdonar, esto es como cuando vas al jardín y te peleas. Para perdonar, ¿qué necesitas saber que hizo el de enfrente? Reconocer que es culpable. Reconocer que es culpable. Más que reconocer, porque reconocer sería un acto unilateral, ¿verdad? Yo reconozco que Macarena me sacó la lengua por eso. No. Acá está todo testigo. Fíjense, ella sacó la lengua. Eso es distinto, ¿bien? No es un reconocimiento mío. Es tener la certeza de que Macarena sacó la lengua. O tener la certeza de que el delito se produjo. ¿Y cuándo sé que el delito se produjo? Hablando jurídicamente. No porque salen los medios. No porque lo dicen los periodistas. Futuros abogados, ¿cuándo se puede decir que una persona es culpable? Cuando hay Cuando hay pruebas. sentencia firme. ¿Cuándo hay? Sentencia firme. Sentencia firme. Pruebas es anterior. Prueba es un proceso. Usted puede decir, no, pero si el mismo reo dijo y contaba cómo hacía las cosas, no importa. Estamos en un debido proceso, artículo 18 de la Constitución. Tengo que transitar todo ese estadio que es el juicio y tiene que haber sentencia firme. ¿Se acuerdan lo que significaba sentencia firme? Sentencia firme igual, 2 puntos, significa que es aquella resolución que no puedo cambiar, que adquirió la certeza de cosa juzgada. ¿Y por qué no la puedo cambiar? Y por 2 motivos. Porque he planteado todos los recursos y los recursos fueron todos rechazados, o fue confirmada la sentencia en contrario, o porque no planteé los recursos. Mi abogado es un desastre,
no estudió procesal y no supo que podía plantear tal y tal recurso. Entonces quedó firme. Un juez que dicta una sentencia de primera instancia no es firme, me falta todavía recurrir. Lo mismo que con las cámaras, y era lo que pasaba aquí, porque cuando se dictan los indultos, había recursos ante la Cámara de Casación que estaban pendientes. Por lo tanto, a esas personas se las estaba prejuzgando. Chicos, por más que a ustedes les haga ruido por todos lados, porque digan, ¿qué me habla esta mujer? Si eran unos genocidas impresionantes, pero estamos aplicando la norma, ¿entienden la diferencia? Somos abogados, estamos aplicando el proceso. Nosotros no podemos decir, no, pero este caso era muy grosero y era absolutamente deleznable, entonces está bien que yo ya sé que es culpable. Eso es caer en la arbitrariedad, no vamos a parecer Stalin, ¿bien? ¿Por qué me parece que esto es deleznable? Entonces yo no espero los procesos judiciales, lo indulto. Y mañana me empieza a aparecer otro delito también, o sea, empiezo a ser yo quien aplica la ley conforme a como quiero. ¿Entienden la diferencia? Entonces, por más aberrante que nos resulte todo, nosotros somos abogados, tenemos que abocarnos a la ley, al debido proceso. ¿Bien? No basta con que haya pruebas, no basta con que haya pruebas, necesito transitar todo el juicio y que haya sentencia firme. Recién a partir de ahí podemos decir que la persona es culpable y a partir de ahí podemos decir que a la persona se le indulta. ¿Esto queda claro? ¿Seguro que queda claro, chicos? Profe, Si no una lo pregunta. repito. Sí. ¿Entonces se puede indultar cualquier delito? Sí. O sea, Ahora, ¿no tiene nada que ver que sea sobre derechos humanos? A ver. Vamos a ver. Se puede indultar cualquier delito. Yo lo dije. Los gobernadores sobre delitos que son investigados por las justicias provinciales. ¿Bien? Porque hay delitos que son federales. Esto nosotros vamos a estudiar cuando veamos competencia de jurisdicción para el segundo parcial. ¿Bien? El presidente de la Nación sobre los delitos federales. Ahora, ¿se puede indultar cualquier tipo de delito? Antes del 94 la respuesta es sí. A partir de 1994, no. Porque nosotros nos encontramos con el artículo 36. Que el artículo 36 que dice que no van a poder ser indultadas aquellas personas que cometan actos que afecten contra las instituciones, el sistema democrático o quienes usurpen los cargos. ¿Esto queda claro? Por eso se indulta a estos señores que habían cometido delitos atroces, porque cuando cometieron estos delitos, que fue durante la última dictadura del 76 hasta el 82, hasta el 83 prácticamente, sí, 83, entonces no estaba el artículo 36. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Y por más que nos resulte recontra súper aberrantes, chicos, en el 83, antes de 1994, también yo les acabo de decir que hubieron atentados contra la democracia, levantamientos, 83, 84, 85, levantamientos contra el gobierno de Alfonsín. Esos delitos también podrían ser indultados, porque en ese entonces no estaba el artículo 36 de la Constitución, que dice claramente que esos actos y esos hechos no pueden ser indultados. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, hoy día, ¿se puede indultar cualquier delito? No. Hoy la respuesta es no. Y te va a decir, pero me está volviendo loca, o loco, si yo me está... Entonces, ¿cómo esto sí? Porque fueron anteriores a 1994. ¿Soy clara con esto? ¿Les queda claro si no lo vemos de otra manera? Posteriormente, como bien dijo Jacqueline, ya en 1998, el Congreso deroga las leyes de obediencia debida y de punto final, de tal manera que al estar derogadas no se iban a aplicar para el futuro, ya está, no existían más esas leyes. Al futuro ya no se aplicaban. Bien. Y luego sí, más adelante se declara además la inconstitucionalidad de estas normas. Se van declarando la inconstitucionalidad en distintas causas que se presentaban.
Pero entonces, por más aberrante que nos haya parecido a nosotros los delitos y que se hablan de los derechos y los derechos de lesa humanidad y demás, no podemos aplicar la ley como queremos. Insisto, la prohibición de indultar es a partir de 1994 en adelante. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nosotros habíamos visto la última parte del artículo 36, el que se refiere al enriquecimiento ilícito. Creo que no, ¿verdad? Me parece que no, que habíamos quedado en el párrafo 4. Exacto, vayamos ahí al artículo 36, último párrafo. Léelo, Macarena, por favor. Ya terminamos de hablar de esos delitos que atentan contra la forma democrática y el orden institucional, y pasemos a ver a esto del enriquecimiento ilícito, también incorporado en 1994. Léelo, por favor. Ay, yo no te escucho. ¿Seré yo? No, tenía puesto, no, estaba muteado. Ah, bien. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley ética pública para el ejercicio de la función. Bien. Fíjense ustedes acá, ¿qué tratamiento distinto le da a lo que se llama los actos de corrupción contra el Estado? En primer lugar, empieza la Constitución diciendo, bueno, decimos bárbaro, que genial, que atenta contra el sistema democrático. ¿Sí? Ya no contra las instituciones. Lo de las instituciones lo saca, pero atenta contra el sistema democrático. ¿Bien? ¿Quién cometa delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito? Y acá tenemos los 3 puntos de lo que también parece un código penal este artículo. ¿Bien? Delito doloso. Se está refiriendo no a un particular, sino se está refiriendo, ¿sí?, a aquel funcionario, aquel empleado, aquella persona que depende del Estado, ¿sí?, que trabaja en el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, en cualquiera de los 3 poderes, que cumple o que realiza, comete un hecho o un acto doloso. ¿Qué significa doloso? Que tiene que haber una intención de cometer ese hecho. No es que de casualidad se encontró con un vuelto o con un dinero o con una coima. No. El dolo es tengo la intención de realizar ese acto. No es culpa, no es negligencia, no es impericia. No, yo quería cometer ese hecho o ese acto, yo quería cumplirlo. Pero además, obviamente, tiene que involucrar al Estado y esta persona estar obteniendo una ganancia, un beneficio económico, un enriquecimiento que no le hubiera correspondido de no existir ese hecho doloso. ¿Se entiende? No le correspondía recibir o obtener ese beneficio. Pero acá va acotando mucho la cuestión, porque exige delito doloso. Y además que el funcionario se vea verdaderamente beneficiado. Porque puede ser que haya cometido el hecho doloso, pero era tan torpe que ni siquiera se benefició. Entonces, en ese caso no se comete este hecho. Y no interesa, acá no interesa, si el Estado se benefició o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que este funcionario, este empleado puede decir, bueno, sí, la verdad, yo me vi beneficiado y me quedé con dinero, pero el Estado también. Entonces a mí no me digan nada. No. No interesa si el Estado, el erario público se ha beneficiado o no. ¿Me van siguiendo? Pero fíjense ustedes qué distinto el tratamiento. Porque, a ver, o a mí me falta la mitad del artículo, vamos a ver si a ustedes les pasa lo mismo, acá no habla de que los delitos son imprescriptibles, a mí no me habla de que esos hechos son nulos, a mí no me habla que no se los puede indultar, a mí no me dice que no se puede conmutar las penas,
A mí no me dice que son infames traidores a las patrias, ¿entienden? Y ustedes me pueden decir, no, pero momento, espere, usted no sea extremista, no puede comparar lo que puede ser alguien que atenta o que pretende que renuncien las autoridades constituidas o que por ahí quiera usurpar un cargo público, ¿bien? No puede compararlo con un delito de corrupción. Y bueno, yo no sé, porque la corrupción desgasta el sistema democrático. Porque nosotros estamos con los hospitales y con las clínicas y con una emergencia sanitaria declarada desde hace 18 años, ¿por qué? ¿Por qué fue? ¿O hace 18 años que tenemos coronavirus? No. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se invirtió? Que no se pudieron, hay que traer camas, urgente camas a Mar del Plata porque no hay camas. ¿Dónde están los hospitales? ¿Y la educación? ¿Y la justicia? Y las calles que uno va por Mar del Plata, por mencionar una ciudad, y hay algunos, son cráteres, no sabes si avanzar con el auto o decir, Dios mío, que sea lo que Dios quiera. ¿Es así o no es así? ¿No es igual de grave? Porque a veces parece que hablamos de corrupción y estamos hablando de que a mí qué me importa, este funcionario, aquel funcionario, el otro, si no soy yo. Ah, ¿no somos nosotros? Y sobre todo, los que sufren más la corrupción, ¿quiénes son? La persona que toma un transporte público, la persona que se atiende en un hospital, ¿o no es así? La persona que tiene que estudiar en un colegio público, ¿o por qué enviamos a los hijos a los colegios privados? No porque sean mejores. Yo me eduqué en colegio público, pero cuando yo era chica los colegios públicos eran excelentes. Es más, a los colegios privados iban los alumnos que no resistían el nivel del colegio público. Fíjense ustedes la diferencia. Seguramente muchos de ustedes quizá tuvieron que ir a colegio privado, ¿por qué? Porque público no es, porque no tienen clases, no van los profesores, o no hay vidrio, ¿sí o no? Nos va a pasar ahora a nosotros, con el tema de la conectividad. Cuando retomemos las clases presenciales nos vamos a encontrar con un montón de alumnos que nunca jamás pudieron ingresar ni rendir la materia porque estaban fuera del sistema. ¿Y eso? ¿Dónde está todo ese dinero? Entonces, sí, a mí me importa si se cometen actos de corrupción o no. Claro que me importan, porque es mi plata, es nuestra plata. Entonces, ¿no les parece que es completamente distinto el tratamiento? Y fíjense otra cosa, otro detalle. Deja en manos del Congreso que dicte una ley sobre ética pública. Y usted va a decir, bueno, pero a ver, no sea desconfiada, porque los muchachos del Congreso van a hacer todo bien y van a dictar leyes que sean y castiguen severamente a los corruptos. Y la verdad, chicos, yo, está bien, soy muy grande, podría ser la madre de ustedes, pero yo a esta altura ya descreo un poco de eso. Ustedes son más inocentes, pero ¿qué quieren que les diga? Y les voy a dar un dato de color. La ley de ética pública, ¿sí?, que fue reformada durante el gobierno de Macri, pero que la ley madre está vigente, ¿saben en qué gobierno se sancionó? En el gobierno de Menem, en el año 99, la ley 25.188, uno de los gobiernos más corruptos que tuvimos desde que se reanudó la democracia en 1983. Fíjense qué paradoja. Entonces, claro, nos habla de la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios cuando ingresan y cuando salen de los cargos, ¿bien? Nos habla a nosotros que no pueden recibir emolumentos, beneficios, que hay que ser probo para la función pública, que hay que ser honesto, Pero la ley puede decir mucho, pero yo creo que nosotros como comunidad y como sociedad aceptamos y no rechazamos tanto a la corrupción. No nos molesta tanto la corrupción del funcionario público como quizá nos molesta, está bien que sea, un acto de lesa humanidad. No nos irrita tanto. ¿Bien? Porque si no, no tendríamos tantos funcionarios sospechados con otro aditamento que es terrible. ¿Y la justicia? ¿Los juicios no tendrían que ser rápidos? ¿Por qué el juicio tarda 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años? Se le está condenando a Menem ahora por juicios durante su gestión. ¿Tiene algún sentido? Primero, ya tiene fueros. Segundo, ya tiene, si fuera preso, arresto domiciliario a la edad que ya tiene. Y tercero, ¿tiene sentido? ¿Se puede evaluar el daño económico que se produjo? Es lo mismo que ahora venga a poner 2,50 pesos para un hospital, y todo ese hospital que no se construyó en su momento, y todas las personas que no se pudieron atender porque no había hospitales, ¿cómo se repara todo eso? No es lo mismo. La justicia tardía no es justicia. Claro que falla la justicia, por supuesto.
¿Cómo puede ser que los juicios, muchos de los funcionarios que actualmente están en cargos, electos, insisto, usted me dice, bueno, pero usted me dijo a mí que hasta que no se demuestra con sentencia firme, nadie es culpable. Y bueno, sí, la teoría Pichetto tienen razón. Pero funcionarios que tienen 4, 5, 6, 7, 10, 15 denuncias, no solo denuncias, elevaciones a juicios orales. Esto igualmente es opinable. Pero a ver, la justicia tendría que ser rápida. Si están todos libres, ¿por qué? ¿Por qué no se les hizo el juicio en tiempo oportuno? ¿Por qué no se les hizo el juicio en tiempo oportuno? Y hay mucho para debatir, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, no solo cuáles son las condiciones para que haya enriquecimiento ilícito o delito, sino que además la diferencia de tratamiento. Esto lo hizo el convencional, los que dictaron la Constitución en 1994. Y ya ahí reflejaba que nosotros tratamos distinto a los que son corruptos que a los que cometen actos que atentan contra el sistema institucional y democrático. ¿Sí? Porque el tratamiento que le da el artículo es distinto. Tampoco dice que quedan inhabilitados a perpetuidad, como ocurre con los del párrafo anterior. ¿Cómo un funcionario, aún en el caso de que hubiera sido condenado, puede volver a ser funcionario? Lo condenaron por manejar mal los fondos públicos y lo volvemos a poner ahí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que se va a corregir? Yo tengo mis sospechas, chicos. Usted va a decir, bueno, es muy prejuiciosa, pero no hay otro para poner, precisamente ese, que ya está condenado y todo, y lo volvemos a insistir con él. No habría inhabilidad. ¿Entienden también cómo estamos por cómo estamos? Bien. ¿Alguna consulta respecto de esto? Avancemos. No quiero que se me depriman tampoco, porque si no me van a pagar el Zoom deprimidos. Pero estas son las cosas que tenemos que pensar. Estas son las cosas que tenemos que hacer trabajar las cabecitas, ¿sí? Y que estamos así porque también yo creo, y acá creo que es todo el sistema político, no es que no sirva la política, claro que sirve la política, pero como está hoy enquistada, y acá no hago diferencia con ningún partido porque hay en todos y de todo, ¿bien? Pero creo que en muchos casos se olvidaron de lo que era, ¿sí? Lo que decían los romanos y los griegos, de la cosa pública, de administrar la cosa pública, ¿sí? No cualquiera llegaba a la función pública, era un cargo de honor administrar la cosa pública. Hoy ya no sabemos, es como un berenjenal, ya no sabemos qué opina cada uno, y todos echan culpas, y parecen vedettes de las 4 de la tarde, ¿vieron? Ya no sé cuáles son las vedettes modernas, ¿no? Pero parecen así, que se dicen cosas, y es todo lo mismo, y en lugar de decirme qué vas a hacer vos, que estás gestionando, le echás la culpa al anterior, y no solo eso, sino que además te pones a pelear como un chico. Entonces, eso no, enfocate en lo tuyo. Y si ves que tenés condiciones distintas, una de dos, o te vas y le dejás el lugar a otro más capaz, o haces lo que tenga que hacer. ¿Bien? Esto es como un padre, como llega a mí, chico, yo no sé qué hacer con mi hijo. Y bueno, o le lo das a tu marido para que lo eduque él, o ponete las pilas y empieza a hacerlo. ¿Bien? No quedan muchos caminos. Parecen comentaristas de fútbol, ¿o no? De tenis. Se tira la pelota de un otro y vos decís, ¿y nosotros que estamos acá, qué hacemos? Que estamos en el medio, que dependemos de ellos. ¿Bien? Entonces, pero ya el artículo de la Constitución lo trata distinto. Bien, pasamos a ver ahora, si no tienen preguntas, cuáles son las formas de democracia semidirectas que estábamos hablando de eso. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos definido, lo que eran las formas de democracia semidirectas. Si no se acuerdan su concepto, su definición, lo repaso rápidamente y si no comienzo a hablar de ellas. ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de formas semidirectas de democracia? Lo vimos la clase pasada. Si no, lo vuelvo a repetir. Cuando el pueblo podía participar con otros mecanismos que no sean el voto. Exactamente, ¿sí? De participar de qué? De actos de gobierno. ¿Sí? No, está bien, está perfecto lo que dijiste, Valentina. Participar en la toma de decisiones. ¿Bien? Que eso en un sistema representativo indirecto puro no se da. Solamente participamos con el sufragio. Y yo les decía a ustedes que se incorporaron expresamente dos formas, el artículo 39 y el artículo 40. Y el artículo 39 se refiere a la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Se da una serie de requisitos y de condiciones que si se cumplen por parte de los ciudadanos,
se presenta un proyecto de ley, ¿sí?, que va a tener cumplidas esas condiciones dentro del Congreso, van a ser sancionadas como una ley. Y no van a poder, y no tienen, tienen algunas condiciones que los benefician en el tratamiento legislativo para que este proyecto pueda ser constituido finalmente como una ley. Bien, no tiene tantas requisitos o formalidades exigentes, sino que se favorece a que el proyecto pueda llegar a constituirse como una ley. ¿Cuál es la diferencia entre que un particular presente un proyecto o una iniciativa popular? Hoy, antes del 94, o hoy día también, uno puede presentar un proyecto a través de un legislador. Esto es distinto. Quienes impulsan este proyecto de ley no son los legisladores, ni es el Poder Ejecutivo, son directamente los ciudadanos. Y fíjense que así comienza el artículo 39, cuando empieza a decir: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Fíjense que no habla de los habitantes. ¿Por qué no habla de los habitantes, Jacqueline? ¿Por qué habla de ciudadanos y no de habitantes? Aquellos que cumplan con los requisitos para poder participar en los actos políticos. ¿Pero por qué no habla de ciudadanos? Perdón, de habitantes y sí de ciudadanos. Tienen que cumplir con la nacionalidad. No, pero ¿por qué te pregunto? No quiénes, ¿por qué? Para definir quiénes pueden ejercerlo. ¿Alguno que me sepa decir por qué? Segundo, Fadón, ¿estás por ahí? No, está ausente. Adán, ¿por qué? Lo había dicho en clase, pero no recuerdo la diferencia, ¿por qué? Son preguntas de examen. ¿Por qué? Porque habitante no es considerado cualquier persona que esté en el territorio en el momento. Puede ser extranjero. ¿De qué artículo estoy hablando? Ay, no me acuerdo el número. No, búsquenlo. ¿Qué artículo? Santiago, ¿qué artículo? Sí, se me queda mirando. ¿Qué número de artículo? Lo estoy buscando, profe. ¿Qué número? ¿Romeo? Ahí está, no tiene micrófono. Romeo, yo no lo escucho. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás? Perdón, es que no me acuerdo bien el artículo, pero sí sé que está el ius solis y el ius sanguinis. No. ¿Por qué? ¿Qué artículo es el que leía? ¿Puede ser el 37 que hablaba del pueblo? Pero si yo se los nombré. ¿Qué artículo estaba leyendo? El 39. El 39. Pero chicos, así me escuchan toda la clase, me muero. El 39. Léelo, Valentina, lee la primera parte del 39, o Santiago, si lo encontraste. El 39, primer renglón. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso ¿Yo no deberá leí dar- eso? Sí. Yo leí eso, bien. Ahora, Santiago, ¿en qué capítulo estás? Andá con tu vista ¿en qué capítulo estás? Segundo, ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿Cómo se titula? nuevos derechos y garantías. ¿Qué derechos son? ¿Qué derechos son? ¿Civiles? ¿Del trabajador? ¿Qué derechos son? Civiles. No, políticos. Políticos. Pero esto me asustan, me van a hacer brotar. En cualquier momento me transformo en Hulk. Políticos. Y los únicos que tienen los derechos políticos, ¿quiénes son, Macarena? Los ciudadanos. Por eso habla de ciudadanos y no de habitantes. Es más sencillo lo que les estoy preguntando. No les estoy preguntando si son argentinos, si son... Eso después, así se las pregunto en el examen. Después, si ustedes logran contestar esto, vamos a ver quiénes son. Es lógica pura. Y habla de los ciudadanos, no porque son argentinos, porque son... Sí, pero ¿por qué? Porque podría haber dicho habitantes o no podría haber dicho habitantes. Sí,
si los derechos políticos se les reconocieran a los habitantes. Pero en nuestro caso, los derechos políticos se les reconocen a los ciudadanos. Lo dije en la primera clase cuando hablábamos de derechos políticos. Cuando empecemos a ver del 36 al 40, ustedes tienen que tomar el concepto de pueblo, se lo sientan al lado de la computadora, al igual que el mate o el café, no sé qué están tomando. Ciudadanos. Los derechos políticos solamente los detentan los ciudadanos. ¿Me van siguiendo? Y ahora les voy a hacer una pregunta fuera de lo jurídico. ¿Hablo muy rápido y les cuesta seguirme? ¿Es muy rápido para las 8 de la mañana de un jueves? No, porque a lo mejor quizá el doctor Pañi es más pausado, ¿no? Pero háganmelo saber, porque por ahí yo les hablo mucho y yo los veo así, y en clase por ahí los toco, entonces sé si están vivos o si respiran o si me van siguiendo, pero acá es más difícil, en presencial me doy más cuenta, pero acá, o sea, me asusta que no sepan que estábamos hablando del derecho político. Entonces, habla de los ciudadanos, porque los derechos políticos solamente los detentan, o para que se entienda mejor, los gozan o los tienen los ciudadanos, nada más. ¿Se entendió, Santiago? Sí, profe, sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, estos ciudadanos, que después estaba lo que decía Romeo, lo que decían ustedes, ¿sí? Los que son argentinos, todo eso ya hace, pero ya lo damos por sabido a eso, ¿sí? Eso ya los que forman el cuerpo electoral. Y si no saben quiénes forman el cuerpo electoral, le piden clases a los compañeros que estuvieron, o si no, me lo preguntan específicamente. ¿Bien? Entonces, esos ciudadanos tienen este derecho de iniciativa popular, que consiste en presentar un proyecto de ley, en principio ante el Congreso. ¿Por qué ante el Congreso? Y porque los que sancionan leyes es el Congreso, los que hacen las leyes son el Congreso. Pero acá específicamente la Constitución coloca una Cámara de Origen. Usted dice, no, está equivocada, porque dice que presentan proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Sí, perfecto. Dentro del órgano Congreso hay dos cámaras, diputados y senadores. ¿Bien? La Cámara de Diputados representan por excelencia al pueblo, aunque me van a decir, no, no parece, si no, fíjese, el diputado que hacía esas cosas en el Zoom el otro día no me representa, pero en principio los diputados representan al pueblo y los senadores representan a los intereses de las provincias. Esto se va a estudiar en profundidad cuando veamos Congreso, ¿bien? ¿Por qué establece una Cámara de Origen? ¿Qué significa Cámara de Origen? La Cámara de Origen es la primera Cámara que trata una ley. A eso se llama Cámara de Origen. La primera ley que recibe, la primera Cámara que recibe el proyecto se llama Cámara de Origen. La segunda Cámara es la Cámara Revisora. No siempre es la Cámara de Diputados. El proyecto puede entrar en cualquier Cámara, no importa. Salvo cuando la Constitución lo dice expresamente. Como acá, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. ¿Y por qué la Cámara de Origen es la de Diputados? Porque es un derecho del pueblo y los representantes directos del pueblo son los diputados. Mejores que ellos no nos van a saber entender nadie. Entonces, el proyecto se presenta al órgano Congreso y dentro del Congreso a la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa si va un ciudadano que no son ustedes, no estudiaron nada de constitucional, y se equivoca, se asusta y se va y lo presenta a la Cámara de Senadores? No pasa nada, dice Quiroga Lavie. La Cámara de Senadores en todo caso se lo reenviará a la Cámara de Diputados. Pero lo importante es que la primera Cámara que lo trate sea la Cámara de Diputados. Seguí leyéndolo, Santiago, al artículo ese, al primer párrafo. Bien. El Congreso... El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Perfecto. Fíjense ustedes, dice, le pone una cláusula, un tiempo. Ese proyecto que se presentó en el Congreso ante la Cámara de Diputados, lo tiene que debatir el Congreso, ya sea aprobándolo como ley o rechazándolo, en el plazo de un año. Un año se supone que son 12 meses corridos, ¿sí? Se cuentan todos los días. Pero ahora bien, ¿qué pasa si no lo trata en un año? ¿Qué pasa si no lo trata dentro de los 12 meses? Los cajonearon, no dijeron nada. Los dejaron, no, este proyecto no nos conviene, mirá esto a nosotros no. ¿Qué pasa? ¿Dice algo la Constitución? ¿Establece alguna sanción? ¿Establece alguna consecuencia? Dice que igualmente se transforma en ley, dice que pasa para el año que viene, que no se va a tratar más. No dice nada. Mi artículo termina en 12 meses, no sé ustedes, después de 12 meses yo no tengo nada, tengo un punto.
¿El de ustedes también? Entonces se critica mucho esta parte del artículo. Se supone que lo que el legislador ¿qué quiso decir? Bueno, denle un tratamiento rápido, que no pase más de un año, porque es un derecho del pueblo. El pueblo tiene el interés en que esto se debata. Pero si no lo debate el Congreso en el plazo de un año, no pasa nada. No hay consecuencia. Muchos critican esta parte del artículo, porque dicen, es como exponer un plazo, una condición sin sanción. Entonces, se supone que el espíritu del artículo es que se trate rápido, que no se demore, que no duerma en un cajón, porque el pueblo está hablando de sus intereses en la presentación de este proyecto. ¿Me van siguiendo? ¿Se va comprendiendo? Bien. A partir de ahí, la Constitución empieza a hablar de aspectos formales. Esto es básicamente lo que es el derecho de iniciativa popular. Y luego establece algunas formalidades. Cuando estudiamos iniciativa popular, no solo tenemos que estudiar este artículo 39, que me da como límites, me da como un marco, ¿bien?, de lo que establece la Constitución, pero no se agota ahí. Hay una ley específica que me habla de la iniciativa popular o que reglamenta la iniciativa popular, que fue sancionada en el año 1996, que es la ley 24.747. 24.747. Es una ley muy breve, es pequeña, que ahora vamos a ver básicamente lo que dice. Hoy día existe esa ley y se reglamenta esa ley. Esa ley puede ser mañana modificada. Sí, esa ley puede ser modificada, siempre y cuando se cumplan las pautas que establece la Constitución Nacional en el artículo 39. ¿Se entiende esto? Bien. A ver, continúa leyendo, Cindy, el artículo. Ay, yo no te escucho. No apreté bien, perdón. Buen día. Bueno. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más de 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Y ahí quedó algo más, me parece, ¿no? ¿Del artículo? Sí, lo último. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a la reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Gracias. La primera parte que acaba de leer Cindy, que dice: el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria. Es esa ley 24.747. Ahí le está diciendo la Constitución al Congreso. Está este artículo 39, pero además necesitamos que el Congreso dicte una ley reglamentaria para que esta iniciativa popular pueda empezar a aplicarse. ¿Se entiende? Se necesita de esa ley del Congreso para que pueda empezar a ponerse en práctica, ¿sí? Para que pueda comenzar a desarrollarse este sistema de iniciativa popular. Esa ley ya se dictó, es la 24.747. Insisto, ¿puede ser reformada? Sí, en cualquier momento, pero siempre que se cumplan las pautas de la Constitución. La Constitución pone dos grandes pautas, solamente dos grandes pautas, mejor dicho, tres. Primero, que la Cámara de Iniciativa sea la Cámara de Diputados. Segundo, habla de un máximo de firmas que se puede exigir para este proyecto. Nunca puede superar el 3% del padrón electoral. Significa que tienen que estar distribuidos en forma equitativa, dice territorialmente. Ahora vamos a ver qué dice la ley. Quiere decir que esa ley reglamentaria nunca puede exigir más del 3% de firmas del padrón electoral. ¿Por qué les parece a ustedes que coloca este requisito? No puede exigirse el 5, el 10, el 15%, el 20%. ¿Por qué les parece? ¿Qué pasa si se exige el 49% de las firmas? No te escucho, Valentina. ¿Qué ocurre? Y cuanto más cantidad de firmas exijo, o exige la ley, menos posibilidades de juntar las firmas para una iniciativa popular. Es lo mismo que nada. Es tan difícil juntar la cantidad de firmas que para eso me hubiera dicho, mira, no quiero reconocer este derecho y listo.
Entonces, establece un máximo del 3% por la Constitución, ¿sí? Para que esta figura no se desnaturalice y pueda ser aplicada en realidad. La ley exige el 1,5%. La ley exige un porcentaje menor. ¿Es constitucional la ley? Por supuesto. La ley puede exigir hasta el 3%. Si hubiera exigido el 3,1 ya es inconstitucional, porque la Constitución dijo no más del 3%. ¿Esto se comprende? Y dice la ley, tiene que estar distribuido al menos si es un proyecto nacional, en 6 provincias, con firmas, con avales de al menos ciudadanos de 6 provincias distintas, salvo que sea un proyecto regional. Supónganse ustedes, no sé, el proyecto del limón, que va a ser las provincias de la Mesopotamia, o un proyecto relacionado con el vino, que pueden ser las provincias de Cuyo, ¿se entiende? Pero si no, este 1,5% que exige la ley tiene que estar distribuido al menos en 6 provincias. Segundo, entonces, primer requisito de la Constitución, Cámara de Origen. Segundo requisito, el porcentaje máximo, que la Constitución exige 3%, pero la ley el 1,5%. Y materias prohibidas. ¿Qué significan materias prohibidas? Son aquellas materias o cuestiones respecto de las cuales no se debe presentar o no se permite que se presenten proyectos a través de este mecanismo de iniciativa popular. Si se presenta igual, pues la Cámara lo va a rechazar de una. Lo va a rechazar in limine, va a decir, no, esto no tiene tratamiento por la Constitución. ¿Y esas materias cuáles son? Como acaba de leer Cindy. Reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Se entiende que acá está comprometido el orden público, se entiende que acá está comprometido, es un interés superior. Entonces no se quiere dejar a la fluctuación, ¿sí?, de los ciudadanos, que podemos ser más maduros, más influenciables, ¿bien?, que puede llegar a traer algún tipo de doble sentido, podemos estar manipulados por alguien, y entonces en estos casos estos temas se preservan. No se pueden, no se deben presentar proyectos, ¿sí? Estaría en contra de lo que dice la Constitución. La ley, insisto, que es breve, habla además de lo que es el trámite parlamentario, y después establece algunas, quienes pueden financiar, ¿sí? Porque todo esto conlleva un costo, ¿sí? Realizar las planillas, viajar para presentar el proyecto a la ciudadanía, bien, para recabar, insisto, las firmas, para poder expresar y que todos conozcan campañas publicitarias o charlas, lo que sea, para comunicarle a la gente. Es más, yo creo, el otro día me llegó a mí una planilla para firmar, pero no lo corroboré, que en este momento hay un proyecto circulando de iniciativa popular, a lo mejor a ustedes les llegó, me pueden aportar, que establece que la vacunación del COVID no sea obligatoria. Y acá yo les debo 2 informaciones. Primero, porque en ningún momento yo tuve noticia hasta el momento de que la vacunación de COVID iba a ser obligatoria. Yo creía que no tengo información hasta el momento. Pero además, no sé, pero esta planilla decía claramente, iniciativa popular en contra de la vacunación obligatoria del COVID. Estemos atentos, si alguno recaba algún otro tipo de información. Ahora, esto que siempre lo pregunta el doctor Pagni, ¿cuántos proyectos, cuántas leyes se acunaron por iniciativa popular? ¿Cuántas leyes tuvieron su impulso por iniciativa popular? Son muy pocas. Es una figura que prácticamente no se aplica. Prácticamente no se aplica. La mayoría de las leyes siempre son recogidas después o sostenidas por los mismos diputados o senadores. Se menciona la ley de bosques, ¿sí?, de protección de todos los bosques de nuestro país, y la ley de talles. ¿Vieron la famosa ley de talles que tan criticada porque no se cumplen en muchos lugares locales? Bien, pero después está desde 1994 esta norma y prácticamente no tiene uso. Bien, no ha tenido impulso, la ciudadanía no se ha expresado o motivado de esta manera. ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿No? Buen día. Sí. Yo tengo una duda respecto, justo cuando dijo tratados internacionales me había quedado una duda
sobre la clase anterior, no, la otra, vio cuando hablamos de tratados internacionales que para que se aprueben tiene que ser aprobado por mayoría simple y Sí. para que tenga jerarquía constitucional por mayoría especial. Sí. Mi duda es, en los tratados de integración, donde se está delegando competencia y jurisdicción, ahí tiene que ser por mayoría especial, claramente, ¿no? Exactamente. Y Exactamente. vio que para que sea por para delegar competencia a tratados con países latinoamericanos tiene que ser con una votación y que no sean latinoamericanos tiene que ser con 2. Mi duda es, en las 2 votaciones, ¿tiene que ser por mayoría especial en las PEs con Sí. tratados que no son latinoamericanos? Ah, vos decís la primera votación cuando no son países Sí. latinoamericanos. Sí, Mirá, porque me quedó la duda que era como una revisión, pero si es una votación me había quedado la duda si tenían que estar todos presentes. fíjate vos, andá al artículo, lo dice el artículo 75, inciso 24. Primero declara primero lo que hace es declarar la conveniencia o no de firmarlo, primera votación. Ahí no se requiere mayoría especial. Ahí sería la mayoría simple, más de la mitad. Ahora, para sí aprobarlo, requiere la mayoría especial. ¿Sí? La mayoría especial que habla de la mayoría absoluta de los miembros presentes. ¿Se entiende la diferencia? En la primera votación, donde se vota que no es no es despectivo, pero es como una especie de reunión donde se va a debatir si conviene o no, se le da una primera aproximación al tratado. Allí no se requiere mayoría especial, pero sí para aprobarlo. Muchas gracias. Y está perfecta tu división entre lo que es aprobación y lo que es darle jerarquía constitucional. ¿Todos entendieron la pregunta y a lo que se refería Romeo? Nos llevó un poquito para unas clases para atrás. ¿Pero sí? ¿Seguro? Bueno, si no, pero está perfecto, Romeo, lo que vos decís. Es así como vos decías. No, por favor. ¿Alguna duda respecto de lo que es la iniciativa popular o alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver rápido lo que es la consulta popular, que está mencionada en el artículo 40. Acá nosotros tenemos que distinguir entre 2 tipos de consulta. Consulta popular vinculante y no vinculante. Ahora, la Constitución no lo llama así. Eso surge de la doctrina o del análisis de los requisitos que pide la Constitución. Acá también nos encontramos con lo siguiente. El artículo 40 da algunas pautas de ambas consultas, pero hay una ley específica que reglamenta estas consultas, que fue dictada en el 2001, en la ley 25.432, 25.432, también una ley breve, corta. A ver, cuando nosotros distinguimos lo que es una consulta popular, vinculante de no vinculante, suele atraerse o relacionarse con otros 2 tipos de consultas, que son el referéndum y el plebiscito. ¿Bien? Que la doctrina habla de ello. Cuando nosotros estamos haciendo o mencionamos un referéndum, estamos consultando, tenemos en cuenta algo, se habla de consulta porque se le va a preguntar al pueblo, por fuera de lo que son las elecciones tradicionales, ¿sí? Se los va a convocar para que se expiran respecto de algo. Cuando se habla de referéndum, eso sobre lo cual se consulta es sobre una ley, ya sea la aprobación de una ley, la modificación de una ley o la derogación de una ley. Una ley. Referéndum igual a tratamiento de una ley. Por el contrario, cuando hablamos de plebiscito, estamos haciendo referencia a que se le va a preguntar a ese pueblo, ¿bien?, sobre un acto de gobierno, un acto de gestión, no ya sobre una validez de una norma. Un acto que puede ser la firma de un tratado, la concesión de una obra pública, ¿sí?, el pago de una deuda, ¿bien?, una medida de gobierno, la extensión de una cuarentena, ¿bien?, pero no sobre la validez o la vigencia de una norma. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de un referéndum, ¿de qué órgano de gobierno estamos hablando por excelencia? ¿Cuál es el órgano que participa por excelencia?
No te escucho, Valentina. Todavía los labios no los leo. El legislativo. El legislativo, porque por excelencia, por norma, es el Congreso quien realiza las leyes. En cambio, cuando estamos hablando de actos de gobierno, pueden ser tanto actos que realice el Congreso como el Ejecutivo. ¿Se entiende? Bien. Comencemos a leer, por favor, el artículo. ¿Estás por ahí, Adán? El artículo 40. O algún otro que quiera leer. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Hasta ahí, por favor. Esa primer parte del párrafo se refiere a la consulta popular vinculante. En ningún momento menciona la palabra vinculante. Recién es el segundo párrafo, ¿bien? Pero la doctrina lo llama consulta popular vinculante. Vamos a verla despacito. En primer lugar, ¿cuál es el órgano que va a llamar a consulta? Para ver si se aprueba una ley. Para ver si se aprueba la ley de vacunación obligatoria. ¿Cuál es el órgano? El Congreso. ¿Sí? Porque es el órgano que se encarga de sancionar normas. De sancionar normas, de modificar normas, de derogar normas. ¿Me van siguiendo? Órgano que convoca el Congreso. Si no se entienden, chicos, me ponen manitos y les da vergüenza hablar, me dice, pero voy avanzando a poco, porque es así como se los pregunta. ¿Bien? Órgano que convoca el Congreso. Con una cámara de origen. ¿Cuál es la cámara de origen que exige? Diputados. ¿Por qué? Porque son los derechos del pueblo, los derechos políticos, y los representantes más directos son los diputados. ¿Se comprende? Bien. Segundo, ¿para qué convoca? ¿Para qué le va a consultar al pueblo? ¿Qué cosa le va a consultar al pueblo? Un proyecto de ley. Consulta sobre eso. ¿Sobre qué del proyecto de ley? Bueno, una ley nueva, como por ejemplo establecer una vacunación obligatoria, o puede ser que sea una ley que viene a modificar otra que ya estaba, ¿sí? O puede ser que venga directamente a derogar una que ya estaba. Pero se pregunta respecto de una ley. ¿Esto queda claro? Bien. Entonces, ¿cómo es el procedimiento rápidamente de sanción de leyes? Primero, quien presenta el proyecto, que puede ser el Ejecutivo, los propios legisladores o por iniciativa popular. Acá yo necesitaría un pizarrón. Pasa al Poder Legislativo. El primer órgano que lo va a debatir es el Legislativo, ¿sí? Con sus dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Yo no sé si esto ya lo expliqué. Si lo expliqué, me le dicen y avanzamos. Cuando ese proyecto de ley, ¿sí?, supera y pasa por las dos cámaras y es aprobado, ya sale del Congreso. Y se dice que esa ley, o concretamente es una ley sancionada. Ley sancionada significa que es una ley que pasó el primer tramo, que es el del debate en el Congreso. ¿Se comprende? Simplemente, que no es poca cosa, significa eso, que superó el Congreso. ¿Esa ley existe? ¿Esa ley tiene vigencia? No. Es un bebé, en pañal esto, es un proyecto, en gestación, porque bebé en pañales ya está. ¿Bien? Entonces, es una norma en gestación. No la podemos invocar, no me la pueden exigir. ¿A qué órgano pasa? Del Congreso pasa al Ejecutivo. ¿Para qué pasa al Ejecutivo? Porque acá el Ejecutivo tiene dos cuestiones que tratar. Por un lado, la acepta o la rechaza. Si la acepta, significa que la promulga. Aceptación es sinónimo de promulgación. Y si la rechaza, significa que la veta, con B corta. ¿Bien? La objeta, la veta. Si promulga esa norma ¿tiene vigencia? ¿Existe? Aún no. No existe en el mundo jurídico. Y si la veta, regresa al Congreso para ser tratado. Esto igualmente
se los estoy explicando así en forma rápida porque para la segunda parte del parcial lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, dos opciones del Ejecutivo, promulga o veta. Si veta, regresa al Congreso, y si promulga, el próximo paso va a ser la publicación. La publicación en el boletín oficial. Y ahí nosotros charlábamos en las clases pasadas a partir de cuándo una ley se considera vigente. ¿Bien? Y puede ser aplicada. Pero los pasos son sanción, promulgación y publicación. ¿Esto se comprende? Bien. Entonces, esta ley del primero, el Congreso, para llamar a convocatoria, por ejemplo, para ver si se va a establecer una vacunación obligatoria, el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, inicia una norma que dice, convócase a consulta popular vinculante para el día 31 de octubre a la ciudadanía para que responda si está de acuerdo o no, o para la aprobación o no, de una ley de vacunación obligatoria. La pregunta tiene que ser cierta, concreta, clara, de tal manera que nosotros respondamos sí o no. ¿Bien? Esa ley que llama a convocatoria para el 31 de octubre pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no puede vetarla. El artículo 40 es uno de los pocos que establece la prohibición de veto. Esto es importantísimo, porque en general el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar en forma discrecional. Veta cuando quiere y lo que quiere. ¿Bien? Entonces, solo puede establecer, es imposible que esa ley que llama a convocatoria para el 31 de octubre pasa por el Ejecutivo solamente para promulgar y para publicar. No puede vetarla. No puede decir, no, yo no quiero que sea el 31 de octubre, que vuelva para el Congreso, o yo no quiero que sea sobre la vacunación obligatoria. ¿Esto se va comprendiendo? ¿Seguro? ¿UMA se comprende? ¿Sí? ¿Seguro? Pasa directamente promulgación y publicación. Por eso dice el artículo, la ley de convocatoria no puede ser vetada. La ley que llama a consulta popular no puede ser vetada. ¿Bien? Se aprueba el sí. Nosotros vamos al cuarto oscuro, es como una elección. Vamos al cuarto oscuro y nos vamos a encontrar con dos boletas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué es vinculante la consulta? Porque el resultado de la consulta, el Congreso después no puede decir, ah, no, mira, salió el sí, pero en realidad ahora no queremos hacerla. No, es vinculante porque el resultado de la convocatoria se tiene que acatar. Vincula. Si surgió el sí, no puede decir, no, ahora no queremos la ley, que haya vacunación obligatoria. Jurídicamente quedó vinculado el órgano que lo convocó, que va a ser el Congreso. Por eso es vinculante, porque en general cuando uno les pregunta en el examen por qué es vinculante, ustedes me dicen porque el voto es obligatorio. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que el voto sea obligatorio. Es decir, que el voto es obligatorio precisamente porque la ciudadanía se está transformando casi en legisladora. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, es tan importante que el voto es obligatorio. Le decimos, muchachos, todos tienen que ir a votar. Es un deber ir a votar. Pero que sea vinculante no tiene que ver con que el voto sea obligatorio. No, es vinculante porque el resultado, el Congreso lo tiene que acatar sí o sí. De tal manera que si se impuso el sí, ese proyecto vuelve al Congreso para que lo redacte, no ya la convocatoria, no, el proyecto que establece la vacunación obligatoria. ¿A quiénes se va a vacunar? ¿Con qué vacuna? ¿De qué manera? ¿Entienden? Lo que regula la aplicación de la vacuna del COVID, esa ley pasa otra vez por el Congreso para que le den forma, pasa al Ejecutivo y otra vez el Ejecutivo tiene imposibilitado vetar. El Ejecutivo lo único que puede hacer es promulgar y publicar. 2 veces en este caso se prohíbe al Ejecutivo el veto. Y esto es importantísimo, porque es uno de los pocos artículos, por no decir el único, donde la ley, donde la Constitución restringe el veto. Si se impuso el no, durante ese año legislativo ya no se puede volver a tratar ese tema. El Congreso ya no puede volver a tocar el tema. No es que dice, uy, la ciudadanía dijo no, bueno, pero nosotros vamos a insistir y vamos a volver a sacar nosotros la ley de vacunación. No, durante ese año legislativo ya no se puede volver a tocar ese tema. ¿Sí? No se puede volver a presentar, a hacer un tratamiento legislativo. ¿Se entendió esto? ¿Seguro? Porque puede ser bastante complejo con el tema de los vetos, la promulgación y la publicación.
Y nos queda ahora la consulta popular no vinculante, que la vamos a ver mañana. Y les menciono lo siguiente, mañana lo que vamos a hacer es terminar de ver esta consulta popular vinculante y no vinculante, vamos a ver partidos políticos y si llegamos a ver el tema de las PASO. Va a ser la última clase donde yo a ustedes les dé clase para hablar. Después nos queda el jueves como clase de repaso, ¿verdad? ¿Sí? El jueves para hacer un repaso, porque ya viene el parcial, para hacer un repaso y para que ustedes saquen todas sus dudas. Si llegan a necesitar, esto es a demanda, si ustedes quieren alguna otra clase previa al jueves, quizá podemos hacer una clase o el lunes o quizá el martes, me avisan y fijamos una clase, pero sería también de repaso de temas, no para agregar contenidos nuevos. La de mañana sí es de contenidos, ¿bien? Todos contenidos que van a entrar al parcial. Si no, nos vemos el jueves y después queda, para que ustedes dispongan, para que tengamos clase de repaso, ustedes tienen que estudiar. Ya debieran estar estudiando la materia, ojo, porque en algunos casos los veo un poco perdidos. Y así como yo les pregunto a ustedes en clase, así se les pregunta en el examen. Entonces tienen que tener precisión para responder. Si uno les pregunta unas cosas, ustedes no pueden salir para cualquier lado, porque eso significa que no están razonando la materia o no la están estudiando. Todavía estamos en plazo, no los puedo retar, porque usted va a decir, cállese, porque el 23 yo voy a dar un examen brillante. Perfecto, tienen razón. Entonces todavía falta. Pero así se pregunta en el examen. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto dura el examen? Y si ustedes responden lo que uno les pregunta, 3 segundos. Ahora, si estamos dando vuelta 3 horas, y bueno, estamos ahí empantanados. ¿Se comprende esto? Entonces, mañana a las 12, ¿bien? Y después ustedes me dirán si directamente nos vemos el jueves, o si por ahí no quieren el jueves, si quieren. Eso yo no tengo problema, ustedes me lo hacen saber. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran acotar? Ojo con los chicos que recién empiezan a cursar ahora. Pidan las clases anteriores y fíjense el tema de las faltas. ¿Bien? Y si alguno no pudo porque tenía un problema de conectividad, nos lo hacen saber antes del parcial. Porque nosotros nos fijamos los que presenciaron las clases o no. ¿Bien? Bueno, chicos, si no tienen nada más que acotar, nos vemos mañana a las 12. No sé si alguno quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, que pasen buen día y nos vemos mañana. Hasta luego y gracias. Chao, chicos, gracias.